queridos amigos del Reino de Dios. Es un placer saludarles. Estamos aquí desde este lugar maravilloso. Como pueden mirar, los colores del invierno están hermosos. Queremos enviarles un cordial saludo a Susanita Pineda, a Jacob Linet y Jasmine Jaimes. Saludos para José Junior Alanís, Leslie Benjamín y Emanuel Correa. Saludos para Ivette y Cris Contreras. Y también saludos para todos aquellos ustedes que siempre nos están siguiendo, y queremos también agradecerles porque siempre están compartiendo esta bendición. Si ustedes bien se acuerdan, el tema de la vez pasada era ¿cuánto vales? Parte 2. Y en esta ocasión Noé trae un mensaje que se llama ¿qué tengo que hacer para ir a ese reino de Dios? Yo no sé tú, pero en esta ocasión yo estoy segura que el mensaje nos va a ayudar bastante para saber cómo llegar al reino de Dios y qué tenemos que hacer para llegar al reino de Dios. Con ustedes, Noé Ortiz. Adelante, Noé. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, con mis hijos, ya que vamos a dialogar sobre qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Recuerden, hijos míos, recuerden amigos, de que hemos venido avanzando poco a poco en nuestro estudio sobre este maravilloso tema. Nosotros hemos estudiado qué es el reino de los cielos, qué es el reino de Dios. Y ya dijimos de que es el reino que el hombre perdió allá en el Edén cuando decidió desobedecer a Dios, y le fue quitado ese reino y le fue entregado a Satanás. También ya dijimos de quién es el Señor Jesús, que es el rey de este reino. Que Jesús no es un personaje religioso, no es una persona de religión. Más bien Jesús es un político, porque el reino tiene que ver con política, no con religión. Bueno, queridos, ahora en esta ocasión nosotros vamos a estudiar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser parte de ese reino. ¿Te gustaría conocer qué es lo que tú debes hacer como persona individualmente para poder entrar a ese reino de Dios? Es interesante y yo creo que nos vamos a llevar algunas sorpresas. ¿Sabes por qué? Porque al nosotros descubrir qué es lo que debemos hacer para entrar por esta puerta y ser parte de ese reino, recibir la ciudadanía del reino de los cielos, nos vamos a dar cuenta de que de la forma como nosotros hemos sido entrenados, de la forma como nosotros hemos formado nuestra forma de pensar, es contraria a la forma que se maneja en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué, querido hijo mío? Ustedes, mis hijos, para mí es de vital importancia que ustedes entiendan esto, porque de esa manera ustedes van a saber diferenciar lo que es una vida religiosa de una vida de reino. Y esto también es importante que lo entendamos, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta del por qué cuando tú solamente formas parte de un ambiente, de una cultura religiosa, es que tú ves defectos en las otras personas. Es que tú ves defectos en tus líderes religiosos. Es que tú pones la mirada en otro ser humano y te desenfocas. Y en el reino de los cielos no es así, querido. En el reino de los cielos solamente tenemos la mirada fija en una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey en ese reino. También, cuando tú solamente vives una vida de religión, tú tiendes a desanimarte. Tú tiendes a tener altas y bajas espirituales en ese ambiente. Cuando tú eres un ciudadano del reino de los cielos, tú te das cuenta que tu vida es una forma de vivir que va en constante aumento. La palabra de Dios la define como la luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. Así es que, querido, en esta ocasión nosotros vamos a ver qué es lo que debemos hacer para ser parte de ese reino, del reino de Dios. Y puesto que estamos hablando de un reino, es necesario que nosotros nos concienticemos un poco sobre este término, el término de reino. Y es necesario que lo hagamos para que nosotros salgamos un poquito de nuestra forma de pensar, porque nosotros no conocemos la vida de reino, queridos. Hijos míos, nosotros hemos nacido en países que son repúblicas democráticas. El tipo de gobierno que se maneja en nuestros países es muy diferente al tipo de gobierno de reino. Por ejemplo, en esta tierra tenemos reinos todavía. Tenemos al reino de España, tenemos al reino de Inglaterra, por ejemplo. Y tú como ciudadano de España o de la Gran Bretaña, ¿qué es lo que tuviste que hacer para ser parte de esos reinos? Simplemente nacer ahí, ¿verdad? Naciste ahí y ahora eres ciudadano del reino de España, ciudadano del reino de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para ser parte del reino de Dios? Queridos, fácil también. En el reino de Dios simplemente se nace. Se nace ahí y de esa manera es como nosotros llegamos a ser parte del reino de los cielos. Yo quiero contarte una historia que nos va a servir como base para analizar este punto. En cierta ocasión vino un anciano al Señor Jesús. Él vino de noche y fíjate lo interesante de este encuentro. Este hombre llamado Nicodemo era un fariseo, no era cualquier persona, era un fariseo. Y para que nosotros nos demos cuenta, hijitos míos, para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿quién era un fariseo? Los fariseos eran el grupo más numeroso y más respetado, era la secta más respetada en tiempos del Señor Jesús. Porque estos hombres eran unos hombres estudiosos, eran unos hombres celosos de la ley. Estos eran hombres religiosos de cepa. Ahora, Nicodemo no solamente era un fariseo, dice la palabra de Dios que Nicodemo era un principal entre los judíos. ¿Sabes que Nicodemo era miembro del Sanedrín? El Sanedrín era la corte de los judíos, era el tribunal de los judíos, y no cualquier persona llegaba a formar parte del Sanedrín. Así es que Nicodemo era uno de ellos. Entonces él viene al Señor Jesús y él le dice esto. Ahí en el capítulo 3 del libro de San Juan viene registrado este encuentro y tú lo puedes estudiar con más detalle ahí en tu casa, en la comodidad de tu hogar. Dice en el versículo 2, dice, vino a Jesús de noche. Este es Nicodemo. Viene y se encuentra con el Señor Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, Nicodemo llega ante el Señor Jesús ya dándole un tipo de reconocimiento. Le dice, nosotros sabemos. Y cuando él dice nosotros, él pudo haberse referido a los judíos, él pudo haberse referido al Sanedrín, él pudo haberse referido a los fariseos. Es decir, tenemos varias opciones, pero él incluyó a más personas. Así es que más personas aparte de él sabían y conocían quién era el Señor Jesús. Y él le dice, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios, como maestro. Y sabes qué interesante lo que dice él. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Es decir, Nicodemo ya tenía un antecedente del Señor Jesús. Ya le había visto hacer señales, hacer milagros, liberar a la gente. Y él le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si es que no está Dios con él. Entonces, aquí Nicodemo se acerca al Señor Jesús con una gama de conocimientos acerca del Señor Jesús.
Y quiero que pongamos especial interés en eso, porque eso nos va a llevar a un punto importante que nosotros debemos entender, hijitos, amigos que me ven. Es importante porque nosotros a partir de ahora, desde el tema de hoy, vamos a empezar a diferenciar lo que es vida de religión y vida de reino. Nos vamos a dar cuenta de las diferencias y de los contrastes que existen. Así es que le dice el Señor Jesús, a lo que Nicodemo le dijo, el Señor Jesús responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y yo tengo que subrayar eso, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mira, querido, la importancia de esto. Jesús le responde con esto, que si tú lo analizas a simple vista no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Nicodemo llegó exponiéndole información al Señor Jesús sobre su persona. Le dice, mira, nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque solamente alguien que tiene a Dios puede hacer lo que tú haces. Hasta ahí. Ponte en el lugar del Señor Jesús. ¿Tú cómo hubieras reaccionado ante esa presentación de Nicodemo ante ti? Bueno, yo pienso que si yo fuese el Señor Jesús, yo le hubiese dicho, Nicodemo, me da gusto que tengas ese concepto de mí. O pude haber dicho, bueno, Nicodemo, como le dijo a Pedro, no lo has descubierto tú, mi Padre te lo reveló. Es decir, el Señor Jesús parece que contesta con algo fuera de contexto. Nicodemo le dice eso, pero el Señor Jesús le responde, pero ¿sabes qué? Nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. ¿Qué conexión encuentras tú con lo que dijo Nicodemo y lo que respondió el Señor Jesús? Parece que no hay conexión ninguna. Pero ya analizando profundamente, nos damos cuenta, queridos, de que Nicodemo, como persona religiosa, llegó ante el Señor Jesús con todo el conocimiento que él tenía de él. Nicodemo era un doctor de la ley, porque era fariseo, era miembro del Sanedrín. Él tenía mucho conocimiento de religión. Él sabía mucho de doctrinas. Así es que con ese conocimiento le llega al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, con la respuesta que le da, le está diciendo, Nicodemo, eso no basta. Tú reconoces que yo vengo de Dios, porque las señales que yo hago, no las hace quien no tiene a Dios. Pero eso no te basta, eso es pura teoría, eso es puro conocimiento. Tú eres un fariseo, tú eres un miembro del Sanedrín, tú eres respetado entre los judíos, pero eso no basta. Para entrar al reino de los cielos necesitas algo más. Para entrar al reino de los cielos necesitas volver a nacer. Y queridos, sobre todo a ustedes, mis hijos, yo quiero advertirlos de que por más conocimiento religioso que ustedes obtengan en esta tierra, eso no basta para que nosotros entremos al reino de los cielos. Ahora mira, la religión nos ha entrenado hasta cierto punto de esta manera. Y yo enfatizo en cierto punto. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nuestros líderes religiosos llevarnos, enseñarnos, guiarnos, que sigue después del primer paso. Y también es responsabilidad nuestra leer las escrituras para que si nuestros líderes no cumplen bien su función, nosotros en una forma individual, en una forma responsable, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos continuar nuestra carrera cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? De que hasta cierto punto hemos sido programados por la religión de que si nosotros nos bautizamos en cierta religión, llámese como se llame. Mira, se puede llamar iglesia adventista, se puede llamar iglesia pentecostal, se puede llamar iglesia testigo de Jehová. Llámese como se llame.
casi que la programación de la dimensión religiosa es de, si tú ya te bautizaste, ya eres parte del reino de los cielos. Tú has nacido de nuevo. Pero, queridos, qué tragedia. Porque eso es apenas el primer paso, porque el Señor Jesucristo después le sigue diciendo a Nicodemo, cuando Nicodemo se queda extasiado con su pregunta, con la respuesta del Señor Jesús, él dice, pero ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? Si yo ya soy viejo, ¿acaso puedo volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice, no, yo no me refiero a ese tipo de nacimiento. Como tú debes nacer para que entres en el reino de los cielos, es de agua y de espíritu. Y nosotros solamente nos hemos quedado en el bautizo de agua. Cuando nosotros nos bautizamos y nuestro nombre va a formar parte de los libros de la iglesia, decimos, ya entré, ya nací de nuevo. Y esa es la tragedia de la vida de religión, que tú te conformas con eso y así puedes vivir 10, 20, 30, 40 años y la religión no te va a salvar, porque no has nacido de nuevo del Espíritu. Entonces, el nacimiento tiene que ser completo. Nosotros nos convertimos en unos niños prematuros, porque nosotros solamente nos bautizamos, somos parte de una iglesia y ahí nos quedamos. Y ya el nacimiento del Espíritu se queda incompleto. Así es que, querido, yo quiero terminar el día de hoy diciéndote de que si tú eres parte de alguna iglesia en esta tierra, has comenzado bien, has dado el primer paso, pero te falta el paso definitivo, que es nacer del Espíritu. Y la próxima vez nosotros vamos a hablar qué es nacer del Espíritu, porque estoy seguro que ese nacimiento de agua, el bautizo, pertenecer a una iglesia, tú ya lo tienes. Ahora nos falta nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Espíritu es el proceso completo para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Ahí vamos a recibir sorpresitas. ¿Sabes por qué? Porque a varios de nosotros, sobre todo si somos religiosos tipo fariseo, nos va a doler alguna que otra cosa. Nos va a venir a mover nuestra conciencia. Así es que te invito para que la próxima ocasión estés con nosotros y aprendamos qué es nacer del Espíritu. Quédate con Dios. Un saludo, un abrazo para ti y tu familia y nos vemos la próxima vez aquí en el reino de los cielos.